Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Nos ha tocado ser los teloneros, pero nos ha tocado, nos ha tocado el postre y... en fin, muchísimas gracias por estar aquí y también muchísimas gracias al Festival Tenerife Noir porque ha hecho una apuesta. En 2011 empezamos algunas de las escritoras que estábamos relacionadas con la gastronomía y con el género negro, empezamos a trabajar la novela negra gastronómica, una novela que seguía la tradición de tantos escritores del Mediterráneo como Vázquez Montalbán, bueno, ya hemos hablado, ¿no? En el que incluso se incluye a Padura, que también trabaja mucho y muy bien la gastronomía en sus textos. Pero nosotras dimos un paso más allá, que fue bueno, pues conseguir que lo gastronómico fuese el escenario de la novela, ¿no? Y a partir de esos años se han venido incorporando autores y autoras, pues entre ellos pues Xavier Gutiérrez, el cocinero, digamos que clave del restaurante Arsac, y un grandioso escritor porque ya lleva varias novelas, lleva como 6 de este género. Y bueno, el último en incorporarse ha sido Christian Slow. Y le agradezco muchísimo que haya venido a Tenerife a estrenarse con nosotros en este festival con su primera novela de este, como dice Alejandro, este pequeño subgénero, pero de grandes miras y de muchos aficionados. Les voy a introducir un poco a Christian Slow. La infancia de Christian es aroma de higuera mediterránea y de frío berlinés, que dice él que tiene sabor. También es una infancia de mercadillo y de aquella cocina sencilla de Felisa Remón, una cocinera navarra que trabajaba en su casa familiar. Entre platos de calamares rellenos y pies de cerdo de la abuela paterna, que vivía en Cataluña, y de goulash y Käsekuchen con albaricoque de sus abuelos maternos, que vivían en Berlín. Esos son los inicios gastronómicos de nuestro autor, que cursó estudios de geología. Posteriormente entró en una agencia de publicidad y tras 11 años abrió un restaurante en Barcelona llamado Helsinki. Lo cerró 3 años después. Estudió cocina en la Escuela Hoffman de Barcelona y abrió Le Coq and the Board con huevos, hamburguesas, postres y zumos al lado de la Sagrada Familia. Una operación de espalda pues lo alejó de este trabajo en restaurantes, pero sin embargo la literatura le ha vuelto, ¿no?, a llevar a los fogones. Así que Christian, bueno, ayer estuvimos perpetrando algunos delitos nocturnos que vamos a ver si luego lo vamos confesando, pero en estos momentos me dijo: oye, yo había soñado en algún momento escribir un libro, pero mi pregunta es, ¿era una novela negra gastronómica el objeto de tu fantasía, Christian? Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a la dirección y a ti, Janet. Pues la verdad es que había fantaseado con escribir una novela, pero gastronómica no, negra, pero el toque gastronómico vino con los años. Son de aquellas cosas, ¿no?, como ese cocido que a fuego lento, que te vas dando cuenta que al final la cocina ha sido pues un pal de paller, ¿no?, como se dice en Cataluña, ¿no?, un pilar en tu vida. Y nada, y una anécdota en moto por Barcelona es donde fue el pistoletazo de salida y el chispazo para iniciar esta trama. Y cuando leo la novela y la releo y voy pasando sus páginas, tengo la sensación de que fluye igual que lo ha hecho tu vida, entre la publicidad, la cocina, la geología. Sí. ¿Qué parte hay de cada cosa en esta narrativa que tú nos propones? Bueno, es que la verdad es que con los años uno se da cuenta de que hay poco tiempo para aprender tantas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé geología por un tema de los animales, que soy un apasionado de los animales, pero no pude entrar en esa licenciatura por pocas décimas.
Y bueno, avatares de la vida, temas familiares, al final pues me vi obligado a ponerme a trabajar y surgió esta oportunidad en una agencia de publicidad en Barcelona. Y fue allí donde desarrollé un poco mi carrera como redactor, ¿no?, publicitario, y donde empecé a escribir pues eslóganes, claims, body copies, ¿no?, esos textos de formato tan corto, tan reducido y con esos quiebros, con esos giros. Y la cocina seguía ahí latente en mi casa, con mis abuelos, con mi padre, con Felisa. Y poco a poco fue emergiendo y hasta que un día acabé un burnout, ¿no?, que dicen, ¿no? Acabé el mundo de la publicidad un poco quemado, una etapa muy dura, y me salió una oportunidad para abrir un restaurante y no la dejé pasar. Y ahí es donde ya se inició el tema de la restauración. Percibo en la escritura de Cristian esa precisión, es curioso porque es muy preciso en la escritura y no viene del mundo de la publicidad. Yo creo que te viene del mundo de la cocina, ¿no? Porque utilizas palabras precisas y vas buscando la precisión de los nombres de cada cosa, ¿no? Sí, la verdad es que el mundo de la cocina, bueno, te obliga mucho a documentarte y obviamente aquí no hay etiquetas para todo. Quiero decir, en un mundo en el que estamos ahora ¿no?, provistos si intentamos salir de la etiqueta, en cocina obviamente tiene que haberlas, porque si no un plato te cambia la vida, ¿no? Y sí, pero bueno, también tengo que decir que la publicidad sí que te da armas para ser tan concreto, para poner foco, para hacer esos giros narrativos, ¿no? Son muchos años pensando anuncios, formatos de 20 segundos, de 15, de 30, ¿no?, en el que tienes que explicar una historia pues en ese tiempo tan reducido, ¿no? Y un día hablando, de hecho mi primer anuncio fue con Isabel Cochet y me dijo, Cristian, es que la publicidad yo tengo 2 horas para explicar una historia, vosotros tenéis 20 segundos o 30, entonces ahí es donde radica el kit de la cuestión, ¿no?, a la hora de esa concreción y de esa focalización. Pero vamos, un señor que vive en Cataluña, con abuelos, bueno, y con una relación con Berlín y demás, pero nos sitúa la novela en Londres. Vamos a ver, en Londres y con un asesino en serie. Nos tienes que explicar por qué. Porque bueno, Jack a lo destripador, pero sí, el Jack gourmet. Sí, bueno, porque tantos años, 7, 8 años en cocina, lo que me dio fue una visión de la gastronomía y de que en la cocina es una amalgama de culturas increíble. O sea, yo he trabajado con gente de Filipinas, de Líbano, indios, pakistaníes, de Marruecos, italianos. Entonces, Londres representa para mí lo que es una cocina a nivel de restauración. Es decir, ahí en Londres te encuentras restaurantes también de todo tipo, ¿no? Desde libaneses, pakistaníes, indios, franceses, mexicanos. Entonces pensé, ostras, ¿qué ciudad mejor que Londres para plasmar todo lo que quiero decir y toda esa aura, ¿no?, de misterio y de suspense, ¿no?, que viene de Arthur Conan Doyle y de toda la literatura de intriga? Pues lo encontré el lugar perfecto. Sí, de hecho vienen más las influencias por ahí que las influencias mediterráneas. Sí. Eso sí que es verdad, sí, que se nota, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué el asesino en serie? Bueno, de hecho partió de la trama, ¿no? La trama me llevó a los personajes y pensé que un menú degustación, bueno, yo estaba con el tema de los menús degustación en aquella época. A veces son delito, ¿eh? Exacto, sí. Depende de qué platos te encuentres. Depende de cómo se ejecuten. Exacto. Qué gran metáfora. Total. Y no, estaba en una época de menús degustación, implementando, pues eso, estaba de hecho pensando en las hamburguesas de todo un año, ¿no?, que iba sacando hamburguesas de autor cada mes. Y eso me llevó, ¿no?, a un menú degustación, a un accidente que vi en moto por Barcelona
Y entonces pensé, ostras, ¿quién mejor para seguir un menú degustación que no en el género negro, que en un asesino en serie, ¿no? Y de ahí nace. Bueno, esta novela tiene mucho de aroma, tiene mucho de aroma. Vamos a ir a una parte para que ustedes vean en qué territorio se mueve. Vamos allá. Galip armó unas gafas juntando dos mitades imantadas que colgaban de su cuello por una correa de cuero. Cardamomo negro, flor de clavel de los poetas, canela de Ceilán, botón de Sichuan, caléndula, pensamiento, flor de azahar, estragón, mejorana. Y yo diría, a juzgar por el color de las hebras, azafrán de Irán. Menos esta última, que se pide por encargo, las tengo todas. Si quieren, les enseño el libro de contabilidad y los pedidos desde mis distribuidores. Todo es legal, tengo factura. Todo es legal, tengo factura. Aquí dejas también un poco un tema, ¿no?, de soslayo, que es el tema de la migración. Todos los personajes son de cualquier cantidad de lugares. Porque en la cocina es así, la cocina es un lugar de encuentro de migrantes, unos de primera clase y otros que son los fregaplatos, ¿no? Total, sí. Cuéntanos este reflejo, ¿cómo lo trabajaste? Bueno, realmente es una realidad, ¿no?, que la inmigración en el sector de la hostelería, pues hay mucha gente trabajando y hay pues empresarios que también deciden ahorrarse pues partes de seguridades sociales y de impuestos y demás, y contratar, pues se pagan muchas horas en B, y realmente, pues, ¿quién es la carne de cañón de todo esto? Pues la inmigración. La inmigración es así. Entonces, yo esto era muy consciente de ello, porque al ser un negocio tuyo haces números y dices, ostras, realmente cuesta muchísimo el que te salgan los números, pero no, en mi caso todos están pagados en A, pero sí que es verdad que es una realidad que existe y que no profundizo mucho en ello, pero quería dejar ahí una pincelada, ¿no?, de decir que sí, que enseguida se tiende a dudar, ¿no?, de los contratos de esta gente. Pues tu novela, como hablaba antes, El maestro Padura, está prohibida el pesimismo, ¿eh? Sí. Porque fíjense ustedes, en otras novelas, como por ejemplo las de Beaufort, ¿no?, que pues son como Calor y la última que ha sacado, son novelas en las que hay un fuerte pesimismo acerca de la profesión y de la hostelería, ¿no? Pues demasiadas horas de trabajo, demasiada delincuencia por parte ¿no?, de los empresarios y empresarias en menos ocasiones, escasa recompensa, ¿no? Y en tu novela hay muchísimo optimismo hacia la profesión, hay un nivel acomodado de los personajes. ¿Qué pasa? ¿Que fue tu sueño dorado llevado al papel? Cuéntanos. Proyecté aquello que quería y que nunca conseguí, pero sí, la verdad es que tiene una vertiente muy optimista, y creo que algunos empresarios y algunos cocineros la han podido llevar a cabo, ¿no? Sí que es verdad que hay una cantidad sustancial de gente que se dedica a la restauración que no, pero sí, proyecté de hecho lo que para mí sería el mundo de la restauración y de la hostelería ideal. Y quería reflejar eso, porque también quería salir de esos clichés y de esos arquetipos, ¿no?, de esas almas desoladas, esa gente despiezada por dentro, atormentadas. No, también puede Scotland Yard pedir ayuda a una persona, pues, que no pueda pasar por ninguno de estos trances. Tiene otros, pero me gustaba darle este toque y observarlo todo desde este punto de vista. Porque lo crees factible, supongo. Lo creo factible porque he visto
a algunos es muy duro llegar a este punto, pero sí, si se juntan vicisitudes de la vida y factor suerte y trabajo y demás, se puede llegar a conseguir. Voy a leer otro fragmento. Philippe creía que Leonie era una crack por 2 razones, por saber cocinar como Los Ángeles y por ser una mujer que cocinaba como Los Ángeles. Durante los últimos años se había avanzado bastante en la igualdad, pero todavía quedaba camino. En un sector donde muchos chefs de la old school aún imponían criterios machistas, abrirse paso como mujer tenía mucho mérito. En 2010, Philippe participó con ella en un show cooking en la Feria de Milán. Hasta el momento no se habían visto y después de una conferencia un reportero gastronómico los retó a que cada uno cocinara platos del otro. Ambos aceptaron la propuesta y fue así, en el stand de una prestigiosa casa de horno, donde los 2 cocineros se conocieron. Desde entonces, Philippe mantuvo la conexión con la chef suiza, a la que escribía para felicitarle las Navidades y de vez en cuando para saber cómo le iba. En 2014, cuando ella abrió negocio en el mercado londinense, fue a visitar a Philippe a The White Spoon. Él le devolvió la visita acudiendo el día que inauguraba su local. Fue con Sue y a los 2 les encantó el enfoque que le había dado Leonie a su restaurante, Kraken, un lugar en pleno Chelsea, con decoración y tintes de velero moderno, especializado en pescado y marisco, pero sobre todo en cefalópodos. Obviamente, en los postres de la carta no podía faltar la creación que la catapultó a la fama, el Rubik de ácido. Aquí está claro lo que manifiesta. Es evidente que la hostelería tiene un problema estructural de machismo absoluto. Hemos visto un relato maravilloso donde hay camaradería, donde hay un trato de igual a igual que tú me podrás comentar que efectivamente ahora sí tenemos que pensar en algún plato famoso de alguna cocinera, aunque sea la Rusgalleda o... ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Que es así, ¿no? Con lo cual, el punto de maravilla, de idealización que tiene, y al que aspiramos todos y todas, ¿no? Está ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí que es verdad que pones otro personaje que es Guada, que es una mujer que se llama Guadalupe y que viene de México, que es una verdadera artista en la cocina y sin embargo está siempre en puestos poco relevantes y es más un objeto sexual que realmente una colega a la que se le mira a los ojos, ¿no? Se le mira más a otros lados. Entonces, cuéntanos cómo lo viviste y cómo lo quisiste reflejar de esta manera. Bueno, yo creo, bueno, por mis años vividos en hostelería, en restauración, he plasmado esa realidad, ¿no? O sea, apenas hay mujeres chefs. Las hay, pero no están en los medios, ¿no? Sí, no, bueno, así, ¿no? sí, pero en restauración en general, en lo que es un restaurante medio, tampoco las hay como debería haber. O sea, sí, obviamente sí que las hay, pero no en la proporción, ¿no? en la que hay hombres. Y lo que pasa es que solo vemos las estrellas Michelin, los soles de oro y tal, pero cuando, ya te digo, cuando te vas a un escalón por abajo, un nivel intermedio, es que en las cocinas tampoco hay mujeres. Es que tampoco, muy pocas, hay muy pocas. Algún ayudante de frío, de calientes. No digo que no las haya, pero que, insisto, la proporción sigue siendo muy baja. Sin embargo, en las escuelas de hostelería Sí. la proporción es muy alta, ¿no? Sí, sí, total. Entonces, bueno, esto es un poco como el fútbol femenino, ¿no? Es hasta que no se goce de las mismas oportunidades, al final no se podrá llegar a... y tendrán que pasar muchos años para verlo, ¿no? Para que llegue a haber el mismo número de mujeres que hombres en una cocina. ¿La literatura puede colaborar con esto? Bueno, debería, ¿no? Debería. Hay que echar mano de cualquier medio, la verdad. Luego me gusta mucho que dentro de la trama está la red de Instagram y además se habla mucho de las redes y de tal, ¿no? Entonces, también el WhatsApp, una serie de cosas, ¿no? Y yo me pregunto, no sé si lo hemos pensado, yo también lo uso como el recurso literario, es así, ¿no? Porque es como está en el día a día. Pero yo pienso, tú fíjate, pienso en, yo qué sé, pues, doña Emilia Pardo Bazán y sus novelas. Pienso, no tenían, o sea, no está acogido, no se habla de telegramas, no se habla de...
yo digo, ¿hasta qué punto nos estamos vendiendo, incluyendo la tecnología en nuestras novelas? ¿Provocará esto, como la historia interminable que estuvimos hablando ayer, ¿no? que mal envejeció? ¿Será esto una cuestión que nos haga envejecer mal a todos y todas? Porque yo también las uso. El tema de las redes para mí es un temazo y es súper complejo, súper complejo. Yo creo que, bueno, con muchas veces, ¿no? Me encuentro procrastinando muchísimo en Instagram, en redes tal, y realmente en la novela se hace hincapié en eso, ¿no? Es igual que los asesinatos es una puesta en escena, los platos también son una puesta en escena, ¿no? Entonces yo creo que a veces nos hemos obsesionado con esta puesta en escena tanto que se nos está enfriando el plato mientras estamos haciendo la foto. Y claro, y somos carne de algoritmo, es así. Habla publicitario. Es así, somos carne de algoritmo, entonces nos van saliendo aquellos ganchos, ¿no? Para que no dejemos la red en ningún instante. Yo creo que la red, como cualquier medio, en su uso debido, es una buena arma, ¿no? Pero sinceramente lo veo muy difícil, y creo que cuando el contenido es relevante e inspira a la gente, entonces sí que vale la pena, pero también veo mucho contenido de mucho postureo, mucha puesta en escena que no aporta, al menos a mí no me aporta mucho, y yo creo que esto es un poco como las fake news, ¿no? Al final hay mucho ruido y tienes que saber un poco cómo desgranar todo lo que te pueda interesar e inspirar. Hay un personaje súper seductor en la novela que es Su, se llama así, es un japonés, es un superviviente y que se dedica a aprender cocina por el mundo, ¿no? ¿De dónde nace ese personaje? Bueno, a ver, tengo que decir que la novela, lo que es el pistoletazo del que hablaba antes, nace de... Yo iba un día en moto y pasé por delante de un restaurante donde recordaba que hacían unos garbanzos espectaculares. Y unos metros más allá vi un accidente de moto y vi las piernas de una persona tendidas en el suelo y una ambulancia como la estaba socorriendo. Y ahí es cuando mi cabeza se disparó y dijo, ostras, aquí ha pasado lo peor, ya me empecé a imaginar hemorragias, heridas abiertas y demás, y ahí es donde hice el clic y relacioné los garbanzos con lo que se podían encontrar ahí dentro, muy gore, pero sí, no hay salvación, no hay salvación para esta cabecita, pero realmente la cabeza es impredecible, ¿no? Y ahí es donde nace la idea. Y ahí es donde pensé, ostras, esto contextualizado en un marco de investigación criminal estaría súper bien, sería muy interesante, pero entonces pensé en todo lo que se había escrito, ¿no? Se había escrito siempre desde el punto de vista focalizado a través de comandantes, de inspectores, de sargentos, y pensé, ostras, si la misma temática me lo está poniendo en bandeja, haz que sea un cocinero el centro donde todo gire en torno, ¿no? a esta figura. Y la trama me llevó a eso, a esa tipología de personaje como son los cocineros. Un cocinero, entonces me debatía entre dos perfiles, uno muy más old school, más Cousin Noville, y otro más digital, más nacido en plena era nuestra, mucho más contemporáneo, mucho más, pues eso, más moderno, y mucho más también, mucho más expeditivo, mucho más aventurero. Y no sabía por dónde moverme, en cuál de las dos aguas, y al final me canté por los dos. Dije, oye, yo creo que uno complementaría muy bien al otro, y realmente creo que uno podría llegar a ser el reflejo del otro o incluso a modularse
y a ser el termómetro el uno del otro. Y así es como nacieron Sue y Philip. Bueno, pues ya lo leerán, pero es un personaje que casi se come, ¿eh? Sí. Sí, De hecho, tenía mucho riesgo, ¿eh? Casi de se lo come. hecho, iba a ser el protagonista y no lo fue porque me interesaba más verlo desde fuera que desde dentro. Sabiendo lo hermético que era, no me interesaba para nada hablar desde ese hermetismo, ¿no? Entonces consideraba mucho más interesante describirlo a través de los otros, de la gente que lo rodeaba. Hermético, pero hay un personaje que es muy frío, que además habla de la falta de moralidad de unos platos que buscan el sabor de siempre, pero a precios disparatados. Porque si ustedes están acostumbrados a escuchar, los cocineros siempre dicen, nuestra búsqueda del sabor de siempre y tal cual, claro, pero sí, total. con 3 cifras mínimo, ¿no? Total. Entonces, ¿tú consideras también que hay una falta de moralidad en esto? Sí, en según qué caso, sí. Realmente cuando detrás de un sabor no está respaldado con unas técnicas de cocina y con un trabajo que ves que a veces es gratuito, ¿no? El cambiar la textura. Bueno, ¿por qué cambias la textura aquí en este plato, en este alimento? ¿No? Ha de haber un porqué, un storytelling, ¿no? Un relato, una idea, algo que te lleve a eso, ¿no? Que hayas cambiado esa textura para que sume con otra que va a poder venir después, ¿no? Entonces, cuando hay porqués, sí que está justificado, pero cuando ves que no, que es todo como muy gratuito, creo realmente que a veces la restauración se excede, ¿no? En los precios. No hablo ya de aumentos de precios en materia prima y demás, ¿eh? Hablo en técnicas y en trabajo que hay detrás. Bueno, yo creo que es el momento, si a alguien le apetece hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, a mí sí. Venga, Mike. Me ha llamado la atención y yo lo corto. Muy bien, gracias. La verdad que bueno, que agradezco la presentación de Janet porque de verdad que me ha resultado muy atractivo. Me encanta conocer personas nuevas, el poder leerlo y descubrir, ¿no? Me llama la atención la portada o la cubierta porque tiene textura, no es liso, y tiene su textura, con lo cual me ha llamado la atención. Me llaman la atención varias cosas, Cristian. Cómo, siendo primera novela, cómo llegas a Planeta, cómo llegas a una editorial tan potente como esta. ¿Cómo ha sido tu campaña de promoción? De promoción. ¿Cómo te ha ido? Y luego sí hay continuidad, es decir, por lo que te está diciendo, lo que estabas comentando, ¿no? Que veo que es un poco gore todo esto, pero hay continuidad, es decir, ¿por qué te decantaste por esto? Y si crees que va a haber continuidad en el futuro, no a lo mejor los personajes, porque si es algo concreto, pues te corta, ¿no? Pero sí vas a seguir mezclando. A ver, empiezo por la última. Sí, voy a seguir escribiendo gastronoir. Me gusta mucho el género negro, me apasiona la cocina, entonces creo que no se van a salvar el uno del otro y voy a continuar en ello. Sí que es verdad que la trama es autoconclusiva, entonces ahí sí que no hay continuidad, pero los personajes, bueno, dan mucho juego y cuesta desligarse de ellos, ¿no? Entonces es probable que piensen en eso, en precuelas o bueno, en algo relacionado con algún personaje. Entonces, respondiendo a la campaña de promoción de Planeta y cómo llegué yo a ellos, bueno, pues la verdad es que fue un proceso súper, no sé, yo creo que en mi vida he tenido, bueno, sí, la escritura de este libro, o sea, todo ha sido como muy orgánico, ¿no? O sea, en mi casa el tema de la cocina estaba ahí, ¿no? Era un trasfondo, ¿no? La escritura también, ¿no? Por un tema de redacción publicitaria y después me puse a estudiar cocina, a trabajar. Y llegó un día, era pandemia, era plena pandemia, estaba acabando una Biblia de una serie de humor y la estaba presentando a una persona en Madrid
Y esta persona, nada, se interesó por mí, me preguntó qué estaba haciendo, tal, y yo le dije, bueno, pues estoy, pues nada, acabando una novela también de escribir, tal, y me dijo, ostras, pues yo conozco una persona en Planeta, tal, no sé qué, si quieres te la presento. Bueno, aquellas cosas que dices, vale, preséntamela. Me la presentó por mail, hola tal, te presento a tal, no sé qué. Hola, ¿qué tal? ¿De qué vas? A mí me quedaba prácticamente la mitad. Mi mujer me dice, ¿pero dónde vas vendiendo una cosa que todavía tal, no sé qué? Anda que no eres optimista tú, tal. Y yo realmente, cuando ya tengo una escaleta hecha, yo estoy súper tranquilo. O sea, para mí lo más, no aquello que dicen del escritor brújula, el escritor de método, tal, ¿qué quieres que te diga? La brújula está muy bien, pero yo creo que todos tenemos un método, aunque sea mínimo, dentro. Entonces yo cuando ya tengo una escaleta hecha, yo ahí ya puedo respirar tranquilo. Y ya tenía todo pensadísimo, ¿no? De qué iba a haber en cada escena. Y nada, me presentó a esta mujer, yo le dije de qué iba, le di, nada, una breve sinopsis, una premisa más que una sinopsis, Pues era como eso. has hecho conmigo, que... Sí, total, eso. Y nada, y dijo, pues me parece interesante, envíame las 7 primeras páginas, le pasé las 7 primeras páginas, le gustaron, me dijo, oye, envíame todo lo que tengas, se lo pasé, y al cabo de unos meses me volvió a decir que, bueno, ella era de no ficción, sus compañeros de ficción le pedían el resto de la novela, me faltaban un par de escenas o tal, o sea que ya la estaba acabando, y se la pasé al cabo de 2 semanas, y fue pasar pues 4 meses o 5, me acuerdo que era después de Reyes del 2022, que me escribieron y me dijeron, oye, parece que tu novela tiene un sello dentro de esta casa. Y ya ahí dije, bueno, pues para adelante. Y la promoción ha sido espectacular. Realmente encabezar un sello nuevo como es N Novela, porque no olvidemos que es un sello nuevo, bueno, ha sido un proceso de aprendizaje porque yo soy nuevo en este sector, en este mundo, acabo de aterrizar, me llena esa inconsciencia, ¿no? También de verlas venir y tal, y la verdad es que disfrutándolo a cada instante porque sabemos que las cosas buenas son súper efímeras, con lo cual no me puedo quejar para nada, me he rodeado con un equipo espectacular, que me han escuchado en todo momento, me han apoyado y he aprendido muchísimo de ellos. O sea que no puedo tener más que palabras buenas hacia N Novela y hacia Planeta, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Cuando comenzaste la charla dijiste que habías inspirado la novela en Inglaterra. ¿Los personajes son un guiño a Conan Doyle? Sí, total. A Sherlock y a Watson los vi muy así, muy que se podrían compenetrar muy bien, Tal cual, sí. se podrían complementar y sí, totalmente. El Philip es el Sherlock, que Sí. es el clásico, ¿no? Total. Y Sí. Pero bueno, Sue tiene bastante de Sherlock, entonces son una mezcla los dos, ¿no? Son como un híbrido de los dos hechos en uno cada uno, sí. ¿Y la idea tan gore de hacer las puestas en escena? ¿Eso de dónde sale? Del mundo De los emplatados. del día de la moto, pero bueno, también quiero lanzar lanzo una lanza, mejor dicho, a favor del tema gore, porque no me recreo mucho en lo que es la escenificación y la puesta en escena. Sí que es verdad que hay unos crímenes, unos emplatados dentro de un abdomen, que ya suena muy bestia, pero el hecho Oye, de... pero los japoneses emplatan sobre cuerpos desnudos, lo cual me parece una violencia tremenda, ¿no? O sea que... Total, ¿Sí o no? sí, total. Pero más allá de eso, hay una estética y una sensibilidad en el emplatado, en las aromáticas, en las especias, que lo aleja muchísimo a las antípodas del mundo gore, ¿no? Entonces me gusta esta contraposición.
Bueno, eso tendrás que leerte el libro para... Spoiler no, free, fuera. Claro, claro, sí, sí, es gore en este sentido, ¿no? Porque son los platos, pero además emplatados con los bolos alimenticios acabados de deglutir, ¿no? Entonces... La gente se está rogando, Es bestia, tío. Menos mal que... es bestia, pero oye, ¿no era un festival de novela negra esto? ¿Hemos venido a jugar o no? Sí, ¿no? Hemos venido a jugar, Ya ¿no? que hemos venido a jugar, vamos a admitir lo que vamos a admitir. No sé si hay alguna otra pregunta o cerramos. Venga, dale. Pues oye, si lo puedo decir, lo digo. ¿no? Dilo, claro, yo qué sé. Se llaman Garbanzos Luis y están en un restaurante que se llama El Café de París, en Mestre Nicolau. ¿El Café de París? Sí. Sí, así parece. Sí, sí. Sí. Y son, bueno, son pues eso, producto del chef que se llama... Sí. Bueno, pues vamos cerrando porque yo creo que ya estamos justos. Y lo que no sé si Santa Cruz tendrá también su espacio en tu nueva novela, porque desde luego lo que sí sé es que el Parque García Sanabria ayer se encontró con la siguiente situación. Bueno, yo esta mañana pasé un poco allí, por ahí por García Sanabria, digo, vamos a ver cómo quedó aquello, porque claro, como no encontramos otra cosa, nos pusimos a esnifar las aromáticas del García Sanabria anoche. Estuvimos tocando las aromáticas que nos llegan a ver los de... Señores, no hay nada para comer, lo sentimos muchísimo porque el espacio no nos ha permitido hacer un juego que lo que queríamos hacer era un duelo de chef-escritores, pero no nos lo ha permitido. Así es que lo único que traemos es unas hojas capturadas anoche después de ser enlifadas del García Sanabria de un ejemplar de orégano cubano. Que es lo que tocaba hoy. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.